En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro texto hoy viene del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 14. ¿Has escuchado una vez a alguien que, cuando habla con autoridad? No hablo de alguien que exige su atención, alguien que dice cosas como, escúchame, porque yo soy importante y yo merezco su atención. No estoy hablando de alguien así. No, sino la persona de quien hablo es alguien que no tiene que exigir nada, no exige su atención, sino hablo de alguien que quieres escuchar porque sus palabras son diferentes que los demás. Tal persona, al hablar, atrae la atención, no la exige. Jesús es tal persona que atrae la atención. Jesús no tiene que amenazar ni exigir que le escuchemos, sino nos persuade por su carácter, por su manera de hablar y por su manera de vivir, que Él tiene la autoridad sobrenatural de Dios. En el Evangelio que leímos hoy, su autoridad, la autoridad de sus palabras es evidente. Jesús es el que simplemente por estar presente en el momento atrae la atención de la multitud. Aun sus adversarios, los fariseos y las escribas, siempre le escuchan, aunque no lo creen, sus adversarios. Así es con alguien que tiene la autoridad. Todo el mundo quiere escuchar a tal persona porque tiene autoridad. Hoy en el Evangelio escuchamos que no solamente la gente escucha, sino las fuerzas de la naturaleza, el mundo mismo, escucha y obedece las palabras de Jesús y su autoridad. Acabamos de escuchar en el texto de hoy que Jesús caminaba sobre el mar en medio de una tormenta fuertísima y llama a Pedro y pide que camine hacia él sobre las aguas. Muchos sermones sobre este texto dicen correctamente que nosotros debemos mantenernos la vista en Jesús para que no hundimos como Pedro. Pero yo quiero preguntarles, ¿por qué debemos mantenerlos la vista en Jesús? ¿Por qué lo hacemos? Claro que debemos hacerlo. No hay duda en esto, pero ¿por qué? El por qué para mí es muy importante. Y la respuesta tiene que ver con la autoridad que tiene Jesús en sí mismo. En su autoridad nos enfocamos. Tal vez, pero tal vez en este momento te estás preguntando, pero pastor, ¿qué papel, qué rol tiene la autoridad de Cristo en este texto? ¿Qué tiene que ver su autoridad con lo que leímos? Y yo digo, su autoridad, es decir, la autoridad de Cristo mismo, tiene mucho que ver con esta lección de hoy. Escucha de nuevo lo que leímos juntos. Dice la Biblia: cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí en el monte orando solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Aquí vemos en el mar, aquí dice el texto el lago, pero de verdad es un mar. Aquí vemos el mar y la tormenta, y el viento furioso que está azotando la barca. Es decir, que vemos aquí las fuerzas del caos, las fuerzas primordiales del mundo mismo.
Y estas fuerzas están al punto de destruir a los fieles apóstoles. Inmediatamente yo pienso en las palabras de Génesis 1, que dice: y había una oscuridad sobre la faz del abismo. Aquí lo tenemos otra vez, las fuerzas del caos, oscuridad, la faz del abismo. A mí me encanta esta frase, la faz del abismo. A mí me suena como una fuerza primordial, una fuerza de caos. También pienso en el Mar Rojo, que separó Moisés por medio del poder de Dios. Y también yo pienso en las aguas que inundaron el mundo durante el tiempo de Noé. Bueno, todo esto quiere decir que el mundo está lleno al tope de las fuerzas del caos. Los apóstoles en la barca estaban en medio de ellas, de estas fuerzas. Estaban al punto de morir bajo el poder del mar y del caos, del pecado, del diablo. Luego, después de escuchar del mar y la tormenta, la Biblia también nos dice: Jesús iba hacia ellos caminando sobre las aguas. Es decir, que en medio de la tormenta violenta, en medio de todas estas fuerzas primordiales del mundo, en medio de la muerte, ahí viene Jesús caminando sobre el mar sin miedo, sin problemas. ¿Quién podría hacer tal cosa si no tenía la autoridad sobre tales cosas? Como ya hemos visto en este evangelio, el evangelio de San Mateo, con una sola palabra Jesús puede detener una tormenta. Y Él lo sabe. Sabe que puede hacerlo. Pero cuando lo ven, los apóstoles, cuando ven a Jesús, estos apóstoles en la barca dicen por el miedo: es una fantasma. Qué horror que sentían, pensando que las cosas iban peor en peor. Primero estamos muriendo, dicen, por la tormenta, y ahora los diablos y las fantasmas están viniendo para atormentarnos. Qué horror que sentían los apóstoles. Qué horror. Y sin embargo, a pesar del miedo que tenían, Jesús, aún en miedo de todo lo que está pasando, la tormenta y los gritos de los apóstoles, Jesús viene y les responde a los apóstoles que no es una fantasma. Yo no soy fantasma. Y esto es lo que dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es interesante, ¿no? Jesús no les regaña por no reconocerlo, no les grita con enojo por tener miedos, sino en medio de la tormenta y todo el miedo, todo que está por matar a los apóstoles, Jesús les anima. Él tiene piedad de ellos. Jesús ve el terror y la ansiedad que las fuerzas del caos, las fuerzas del mundo les causan. Él ve todo y entiende. Jesús ve que sus imaginaciones están llenas de ansiedades y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y así te dice a ti también. Él te está hablando. Aún en medio de este mundo de hoy, aún en medio de los disturbios que están en las ciudades, aún en medio de esta plaga de coronavirus que hay, aún en medio de la muerte misma que nos rodea, Jesús nos llama y nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y tal como hizo para los apóstoles,
Cuando detuvo la tormenta con una palabra, Él te hace lo mismo. Él está hablando, deteniendo la tormenta. Con una sola palabra, Él te está salvando de esta vida vil y llena de terrores. ¿Y cuál es la palabra que Jesús te está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Esto es lo que te está diciendo. No tengas miedo, porque yo he conquistado la muerte, tal como conquisté a este mar con la tormenta. También dice, yo he muerto, pero yo sigo viviendo. Mi sangre que derramé en la cruz te ha abierto la puerta a la vida eterna. Así es el poder de mi sangre, dice. Así es la autoridad que yo tengo en mí mismo, dice Jesús. Yo tengo la autoridad de salvarte no solamente del mundo, sino de salvarte de la muerte y la muerte eterna y del diablo mismo. La autoridad para hacer esto es mía. Es mi autoridad, dice Cristo. Aún la muerte, dice, aún la muerte cuando llamo tiene que obedecerme. Y aunque tú mueras por un tiempo, cuando yo te llamo en el día final, escucharás mi voz y la muerte no podrá contenerte. Nada puede contenerte. La muerte no puede contenerte. El diablo no puede contenerte, porque mi autoridad es poderosa. Es lo que dice Jesús. Resucitarás como yo he resucitado, te dice. Y tú, mi hijo, estarás conmigo en el hogar de mi Padre, donde no hay tormentas, ni hay un virus, ni disturbios, y ni la muerte. Esto es lo que te está diciendo. Te está diciendo que Él tiene la autoridad para salvarte del pecado, de este mundo, del diablo mismo. Es la autoridad de Jesús de calmar las tormentas de esta vida con una palabra. La palabra de perdón, la palabra de la vida eterna que Él nos da. Es la autoridad de destruir la muerte, aun cuando parece tener poder ahora mismo en este mundo, en esta vida. Escucha otra vez entonces la voz que te dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es la voz de Jesús el Salvador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora seguimos con el servicio, con las oraciones de la iglesia. Oremos. Señor, no suponemos conocer tus pensamientos, ni pensamos en formar sus planes. Te pedimos tu Espíritu Santo para que comprendamos tus pensamientos y para que conozcamos tu Hijo, Jesucristo, el Salvador, por la fe. Concédenos la sabiduría para que confiemos en tu palabra, aun en medio de las tormentas de esta vida mortal. Y pedimos que nos traigas por medio de los peligros de esta vida hacia el cielo. Señor, en tu misericordia. Señor, no tenemos nuestra propia justicia, pero solo tenemos la justicia de Cristo, con la que nos cubriste por el bautismo. Concédenos la gracia para que seamos fieles en todas las circunstancias de esta vida y para que seamos firmes en la confesión del nombre del Salvador, de Jesucristo. Guarda a los predicadores para que al ser escuchados nosotros creamos y por creer que obtengamos la vida eterna.
Señor, en tu misericordia, Señor, ves las necesidades que tenemos y te pedimos que levantes todos los que servirán como pastores, maestros, misioneros y en otras vocaciones de la iglesia. Bendice los que establecen iglesias y las iglesias más jóvenes para que endurezcan. Tráeles la esperanza y la renovación a las congregaciones que están de dificultades y a los pastores que las sirven. No permite, Señor, que el miedo detenga tu palabra y la administración de los sacramentos. Señor, en tu misericordia, Señor, pedimos tu bendición sobre nuestra nación y nuestros líderes. Guía a todos los oficiales elegidos y nombrados en sus decisiones, para que conozcamos la paz y la justicia en nuestras tierras. Háganos conscientes de todos los que necesitan protecciones especiales, especialmente los bebés que están por nacer, los jóvenes, los que son de la tercera edad y los oprimidos. Señor, en tu misericordia, Señor, recordamos los enfermos, los que sufren, los que están afligidos en sus mentes, los que están de luto y los que mueren. Líbralos según tu misericordia y concédeles la consolación de tu palabra en medio de sus aflicciones, para que dependan de ti y tu misericordia en cada circunstancia. Especialmente oramos por Joana, Mercedes y los habitantes de Jilotepec que sufren del virus. Señor, en tu misericordia. Señor, oramos que seas nuestra luz en la oscuridad, nuestra fuerza en la debilidad, nuestro coraje en medio del miedo y nuestra paz en los momentos de angustia. Háblanos tus palabras para que te invoquemos en los días difíciles y para que confesemos tu nombre ante todo el mundo. Escúchanos por Jesucristo, nuestro Señor, quien viva y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén.